Muy bien, seguimos en el programa y probablemente la noticia económica del día tenga que ver, y de la semana, tenga que ver con que Standard & Poor's Global también ha bajado la calificación crediticia de Petroperú a una situación casi de insolvencia. Como ustedes saben, en este programa siempre hemos sido muy críticos con las calificadoras de riesgo. Si fueron capaces en el 2009 de llevar al país a una situación gravísima con el tema de las hipotecas, el subprime y todo lo que vivimos gracias al trabajo penoso y corrupto de las calificadoras, es innegable que también hay que mirar de alguna manera como país, en tal caso emergente que somos, qué es lo que dicen estas calificadoras, sobre todo en su mirada global. Por eso le hemos pedido a Pedro Franque, exministro de Economía, que nos ayude un poquito a entender varios de los asuntos que queremos conversar con él esta mañana. Pedro, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo luego de buen tiempo. ¿Cómo andas? Encantado de verte, de estar con ustedes, Carlos. Un gusto estar acá. Pedro, antes de entrar al tema de Petroperú, tengo algunas preguntas sobre lo ocurrido esta semana, en particular con las cosas que ha dicho Julio Velarde, que me parecen pertinentes poner a tu consideración. Julio Velarde cuestionó la posición que ha tenido el MEF frente al Congreso desde el inicio de la crisis política en el gobierno de PPK. ¿Te parece que lo que dijo Velarde y el momento en el que lo dijo es pertinente? Bueno, yo creo que está claro que lo que estamos viviendo en el último año es un gobierno del Congreso, que el Congreso en realidad es el que aprueba leyes, muchas de ellas inconstitucionales, porque la Constitución establece claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Me parece que la cuenta ya va algo como 50 leyes con iniciativa de gasto. Anteriormente, el MEF siempre incluso presentaba demandas al Tribunal Constitucional Sí, cuando señor. éstas se aprobaron por insistencia y cuando no, siempre, bueno, observaba las leyes, ¿no? Por lo menos eso fue hasta el año 2022, digamos, ¿no? Pero ahora me parece claro que lo que hay es no sé cómo llamarlo, si es un cogobierno del Congreso con Dina Boluarte o si lo que hay es un gobierno del Congreso al cual Dina Boluarte le sirve a pie juntillas. Me parece claramente que hay una situación de ese tipo en la cual el Congreso es el que manda y manda desordenadamente, porque no es que el Congreso tenga una política económica determinada, sino que lo que hace es da un montón de leyes para beneficiar a determinados sectores, ¿no? Exoneración tributaria para los agroexportadores por aquí, beneficio para otro sector por allá, y entonces lo que está haciendo es pues generando un déficit fiscal y una situación fiscal muy mal manejada. Y me parece que ese es el fondo del problema que plantea Julio Velarde, ¿no? Yo creo que en el fondo hay un problema de que con cambios constitucionales e inconstitucionales se ha roto el equilibrio de poderes que tiene que haber entre el Poder Ejecutivo y el Congreso ahora es el que manda, un Congreso con muy poca legitimidad, con muy poco respaldo popular, pero que igual pasa su aplanadora sobre todo, ¿no? Sin duda. Ahora, lo que ha sido puesto en tela de juicio también por Velarde es la solidez del Poder Ejecutivo para poder aliviar este contexto de recesión económica en el que nos encontramos, que parece que vamos saliendo, pero que está ahí en líneas generales. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo con este mensaje, Pedro? ¿Cómo se encaja un mensaje que viene desde el BCR de esta magnitud? Bueno, la respuesta del ministro Arista ha sido, digamos, agresiva y poco respetuosa y, a mi juicio, limitando con lo inconstitucional, ¿no? Porque primero bromeó diciendo que él no estaba ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Parecía un poco cantinflesco, la verdad. Honestamente, me parece que trata de hacer bromas, pero no le sale el ministro Arista, ¿no? Luego se quejó y luego dijo que el MEF le decía al BCR la política, ¿no? Que el BCR debería bajar la tasa de interés, lo cual es intrometerse en la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, claramente el ministro ha respondido con mal humor, de mala leche, digamos. Pero creo que hay un problema de fondo, que es el que tú has señalado. Tenemos una situación de recesión sumamente grave. El año pasado el PBI cayó, pero creo que hay que poner énfasis en que la construcción y la industria son sectores que cayeron muy fuertemente. Cayeron 7, 8% durante años. Son caídas sumamente fuertes.
el promedio del PBI se mantuvo por sectores como la minería u otros, pero sectores como industria y construcción en las ciudades están muy golpeados y este año no se está recuperando prácticamente nada. Tú ves los indicadores de la industria en el primer trimestre sigue tan recesada y caída como antes. Y ese es uno de los factores claves que está haciendo que haya un fuerte empobrecimiento en las ciudades y en Lima, muy grave, como lo han mostrado las cifras del INEI sobre pobreza, frente a lo cual tampoco hay ninguna respuesta del gobierno. La gente se empobrece, hay pues, ¿no?, una cantidad enorme más de pobres en el Perú, en las ciudades, en Lima, se ve, pero no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades nacionales ni de las autoridades de Lima para tratar de aliviar un poco, responder esta dramática situación de las familias limeñas, ¿no? Y del país en general. De acuerdo. Ahora, lo que has mencionado del Congreso es complejo, Pedro, porque cuando había una norma que venía del Congreso que no tenía carácter técnico, primero se buscaba observar desde el Ejecutivo. Pero claro, hoy no se puede porque el Congreso lo va a lo va a aprobar por insistencia. Luego tenías la opción de ir al Tribunal Constitucional, pero ahora ya no puedes porque ese Tribunal Constitucional también parece estar al servicio del Congreso de la República. Bueno, por lo menos haces una conferencia de prensa para decir que no estás de acuerdo. Es que tampoco eso está haciendo el MEF, es decir, creo que es una abdicación de su rol técnico, Pedro. Bueno, yo creo que aún sabiendo que si tú observas la ley, el Congreso la puede aprobar por la insistencia, lo que te corresponde como deber de funcionario público es decirlo, plantear lo que te corresponde, ¿me explico? Ok, si luego ya eso lo rechazarán y no lo verán, ok, pero uno como funcionario público, como ministro de Economía y Finanzas, como Poder Ejecutivo, dice, esto está mal, no debe hacerse. Y se dice y se hace formalmente a través de una observación, ¿no? Y lo mismo con el Tribunal Constitucional. Es posible que el Tribunal Constitucional pase la ley adelante, correcto, pero si sabemos que es inconstitucional, lo mínimo, creo yo, lo mínimo que debe hacer un funcionario público es decir, esto está mal. Es dar la pelea, ¿Okay? ¿de acuerdo? Si es que hay una instancia constitucional que luego lo revierte, no lo considera, bueno, uno tiene que lamentablemente respetar también a veces, ¿no?, o respetar el ordenamiento constitucional, pero eso no quiere decir que uno simplemente se quede callado y permite que todas las tropelías que se hacen, todas las cosas que son efectivamente inconstitucionales pasen sin que siquiera el ministro del ramo o el Poder Ejecutivo diga esta voz es mía, ¿no? Y como te dices, también debería haber pues una voz política, una articulación política, una alerta a la ciudadanía. ¿Me explico? Porque todas estas cosas nos van a dejar un costo al país posiblemente durante muchos años. Nos dejan un forado fiscal, nos dejan un problema económico que no es solamente de este año, sino que tiene impactos para próximos años, que va a ser difícil revertir. Por lo menos deberían alertar a la ciudadanía y llamar un poquito a eso. Pero me parece claro que en el fondo lo que sucede es que el Poder Ejecutivo, Dina Boluarte, el ministro de Economía, lo que hacen es que, voy a decirlo un poco feo, pero básicamente son pues empleaditos del Congreso de la República. No, sin duda. ¿No? Eres muy fino, Pedro. Digamos, ¿no es cierto? Lo que tú digas, pues corriendo a hacerlo, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? No es su función, sobre todo porque el Congreso de la República no está tomando buenas decisiones. Además, correcto. Ahora, Pedro, Petroperú. Invertimos una cantidad salvaje de plata en la refinería de Talara. Pensamos que el negocio, una vez teniendo Talara, podría remontar. Sin embargo, las calificadoras de riesgo ya hablan casi de una situación de insolvencia en la petrolera peruana. ¿Qué hacemos con Petroperú? Es la pregunta del $1.000.000, Pedro. Sí. Creo que hay dos temas, ¿no? Por el lado de la calificación de crediticia, creo que hay un problema porque, claro, el gobierno no quiere respaldar a Petroperú y eso es lo que hace que esta clasificación crediticia baje y significa mayores costos financieros que al final de cuentas la vamos a pagar todos los peruanos. Sin duda. En el fondo es más o menos lo mismo que lo que ha pasado con los bonos de la Municipalidad de Lima. Como el alcalde de Lima se empeñó en sacar sus bonos por su cuenta, paga 10% por los bonos. Si lo sacara el gobierno central, pagaríamos 6%. ¿La diferencia cuánto es? La calculó el presidente del Consejo Fiscal, 80 millones de soles, creo, o algo así.
¿por qué estamos perdiendo 80 millones de soles cuando todo lo que hace falta es un trámite y una firma de un gobierno central que es totalmente solvente para apoyarlo? Ahora, el tema de Petroperú, desde luego hay un tema de fondo mayor, ¿no? Creo que hay un tema de mal gobierno desde hace, parece ya bastante tiempo, que requiere, a mi juicio, una reestructuración de fondo de la petrolera estatal, que no se ha hecho. No se ha hecho y sigue sin hacerse, y creo que es un gran problema. Se ha hablado estos días de la solución de venderlo a los privados, pero todos los analistas han mostrado que eso ahorita es inviable, ¿no? Con un gran negocio como la refinería que no termina de salir, y por lo tanto con un valor de la empresa que está muy negativo. En la práctica es inviable que una empresa privada lo asuma. Y en realidad también es inviable que en estas condiciones, yo estoy a favor de que Petroperú podría tener un 20, 30% de acciones privadas, pero me parece que en este momento es inviable porque ningún accionista privado va a invertir en una empresa así. Entonces, me parece que es inescapable la solución de plantear una reestructuración de fondo de la empresa privada que establezca un gobierno mucho más técnico de la empresa. Hace tiempo está planteada una ley para un directorio con mucho más técnico, que reestructure toda la gerencia y que de esa manera pueda tener una solución de mediano plazo que pueda luego generar un equilibrio mejor también con el sector privado, ¿no? De acuerdo. Pedro, te llevo a otros terrenos. Según cifras del MEF, hay 14 municipalidades que se encuentran tan endeudadas que exceden en más del 100% sus ingresos al cierre del 2023. Cito tres, de pronto las más conocidas, la de Chiclayo, Rímac y La Victoria. No dan más. El MEF ha decidido ir en su auxilio. Y quería preguntarte, ¿cómo quiebra una municipalidad? ¿Cómo puede que, o sea, entiendo que quiebre una empresa, pero la municipalidad en principio siempre tiene más recursos? ¿O es que la recaudación es tan desastrosa en esos gobiernos locales que no tienen forma de salir adelante de sus crisis? Bueno, la forma como han llegado a esto es que efectivamente su recaudación es muy mala y además seguramente han dejado acumularse deudas impagas, por ejemplo, deudas judiciales. No le pagan a la seguridad social muchas de ellas, ¿no? Son deudas también que asumen. A veces no le pagan a la seguridad social, a veces dejan que se acumulen también pagos a proveedores, contratan a empresas y no les pagan y luego tienen fallos judiciales en contra que tienen que pagar pero no los pagan, y el nuevo alcalde simplemente, vamos a decirlo así, no asume la situación y sigue como si nada, porque de alguna manera hay esta mala conciencia de que siendo una municipalidad no la van a embargar, ¿no? A una municipalidad como... Claro. Claro, a una empresa privada, a una empresa pública, a otra entidad, bueno, si debes un montón te embargan, pues, te quitan tu casa, tu carro, etcétera. Pero a la municipalidad, ¿qué le vas a quitar el local municipal? Eso no sucede, ¿no? Ahora, el tema esencial en este caso, igual que en el caso de Petroperú, y que es el mismo problema de la Municipalidad de Lima, es que se otorga plata, pero está bien rescatar, pero a cambio de que haya un cambio de conducta. Eso, porque si no el resto de municipios dice, yo también me endeudo feliz. Claro. Yo entiendo, Chiclayo está muy mal manejada hace muchos años y no podemos permitir que una ciudad de ese tamaño pues se llene de basura y la municipalidad quiebra. Claro. Desde luego hay que dar un apoyo, pero también hay que ajustar de alguna manera para asegurar y tener un seguimiento fino, de tal manera que veamos todos los meses de que la alcaldía está haciendo lo que debe. Y entonces se hace falta una intervención, digamos, por parte del gobierno central, de la Contraloría, mucho más fina, ¿no? Mucho más seguida, para estar seguro de que eso no esté repitiéndose lo mismo, ¿no? Que simplemente se le da plata y gastan más, ¿no? De acuerdo. Y es lo que pasa en la Municipalidad de Lima, ¿no? La Municipalidad de Lima quiere ahorita emitir estos bonos, va a terminar absolutamente endeudada. El Ministerio de Economía y Finanzas le ha dado el visto bueno porque es su aliado político, y ni siquiera sabemos en qué va a gastar, porque quiere gastar en una serie de obras que ni siquiera tienen expediente técnico, ¿no? De acuerdo. Entonces, la verdad, es pues un mal manejo bastante burdo. Pedro, permíteme una última pregunta porque la congresista Ruth Luque nos está esperando y vamos a entrar con ella en un ratito. Y para cerrar con Velarde, que también ha planteado que el aporte de los trabajadores a las AFPs, 10% es muy poco. Bueno, lo puede decir él, que gana 50.000 soles al mes, pero la mayoría de peruanos, oye, que le quiten ya de la AFP no es poca cosa. Es decir,
Más aún cuando están llevando esa plata a un sistema previsional que todos sabemos terminará entregando una pensión que es una propina. Bueno, el tema grande del sistema de pensiones, digamos, es que en muchas partes del mundo un sistema de pensiones tiene un componente público significativo, con cierto respaldo del Estado y con un aporte de los más ricos, los que más tienen, el aporte presupuestal Así en general, es. de tal manera que parte del rol social del Estado es cobrar impuestos a las grandes empresas mineras, a los Así billonarios que pueden es. aportar y otorgar algún tipo de derecho social básico, como es el de que una persona a los 65 años tenga una pensión básica, ¿no? Ah, Lamentablemente en el Perú se ha deformado esta discusión centrada en el tema de dar beneficios a las AFP para que ellas administren los fondos, que para el que tiene dinero y lo desea hacer, está muy bien. muy Me bien, explico, ¿no? claro. El que tiene un sueldo bueno y que tiene un Así buen es. ingreso, si quiere tener ahorros adicionales para su vejez, bueno, está muy bien, Bienvenido. incluso que se beneficie, ¿no? Que se le dé algunas ventajas a ese sistema, ¿no? Pero la esencia del sistema de pensiones tiene que ser una lógica social, y la lógica de ahorro privado tiene que ser una lógica de ahorro privada, así como tú, yo, cualquiera podemos decidir, y estaría muy bien guardar un poco de plata en el banco para tener pues un respaldo frente a cualquier problema que nos pase, y en particular para cuando ya no tengamos la capacidad de producir por nuestra edad, ¿no? Por nuestra condición. Pedro Franque, siempre es un gusto conversar contigo. Vente cuando quieras aquí a los estudios de Nativa, Pedro, para conversar de varios temas. Listo, muchas gracias, Carlos, encantado. Te mando Claro un que sí. abrazo. Pedro Franque ha estado con nosotros, exministro de Economía.